vincular a proceso penal a Liliana N., una de las hijas de Felipe de Jesús N. El eco de los operativos en Morelos aún no se apaga, pero ahora el caso de Liliana N., alias La Voz, da un paso decisivo. Un juez de control en la Ciudad de México la vinculó a proceso por delitos relacionados con el narcomenudeo y delincuencia organizada. Cuando un juez vincula a proceso a una persona, no significa que ya fue declarada culpable, sino que el juez considera que hay suficientes pruebas para abrir un juicio formal en su contra. Es como decir, sí hay elementos para investigarte más a fondo y mantenerte bajo proceso penal. La mujer, hija del abatido líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, enfrentará su proceso desde el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, mientras la Fiscalía Capitalina refuerza la línea de investigación que la señala como una de las piezas clave en la reorganización del cártel tras la caída de su madre y de otros cabecillas. El momento de su traslado fue descrito por testigos como tenso y silencioso. Un convoy de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la escoltó desde Morelos hasta la capital. En la sala, al escuchar la resolución, La Voz apenas levantó la mirada. El rostro que alguna vez estuvo protegido por el anonimato del poder criminal, ahora enfrenta el peso del sistema judicial. De acuerdo con el parte oficial, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX presentó pruebas que vinculan a la acusada con la distribución de drogas en la alcaldía Tláhuac y con operaciones de lavado de dinero. Los agentes también le atribuyen una función jerárquica dentro del cártel, encargada de coordinar plazas, mantener la cadena de mando y distribuir ganancias provenientes del narcomenudeo. Su captura, ejecutada por la Fiscalía Capitalina y la Marina, fue vista como un golpe simbólico. No solo cayó una operadora, sino la heredera directa del linaje criminal que mantuvo el control del suroriente de la capital por más de una década. Y hoy, frente al juez, el apellido Pérez Luna vuelve a resonar, pero esta vez desde la banca de los acusados. El silencio que siguió a la audiencia parece anunciar lo que viene, el inicio de un proceso que podría cerrar definitivamente el ciclo del cártel de Tláhuac, o encender una nueva disputa por el poder que dejó vacante el Ojos. La historia que llevó a La Voz frente a un juez comenzó semanas antes en las calles de Cuautla, Morelos, donde la Fiscalía Capitalina, con apoyo de la Secretaría de Marina, ejecutó un operativo quirúrgico para capturarla. No fue un golpe al azar. Desde hacía meses, las áreas de inteligencia de la SSC-CDMX habían rastreado llamadas, ubicaciones y movimientos financieros vinculados a ella. El trabajo fue silencioso, paciente, hasta que el convoy irrumpió en la colonia Emiliano Zapata. Liliana N. apenas tuvo tiempo de reaccionar. La encontraron en una casa adaptada como refugio temporal, con celulares, dinero en efectivo y libretas que contenían listas de contactos y pagos. Dentro del inmueble también se hallaron varias dosis de droga empaquetadas para su distribución. Las cámaras del operativo captaron el momento exacto en que fue esposada y subida a una camioneta negra sin distintivos, escoltada por elementos armados. Fuentes cercanas a la investigación señalan que la captura se planeó para evitar una confrontación directa, pues La Voz solía moverse rodeada de personas armadas o bajo escolta. Su traslado a la capital se realizó de inmediato, y apenas unas horas después la Fiscalía anunció públicamente la detención, describiéndola como un objetivo prioritario dentro de la estrategia contra el cártel de Tláhuac. Esa operación marcó algo más que una captura. Fue el cierre de una línea familiar. En los últimos meses, tanto su madre, la viuda de El Ojos, como su hermana también habían sido detenidas en Hidalgo. Con Liliana tras las rejas, el clan que alguna vez controló los barrios del suroriente de la CDMX quedaba completamente desarticulado. La detención no solo tuvo repercusión en la capital. En Morelos, vecinos de la zona aseguraron que el operativo parecía de película. Helicópteros, convoyes y una tensión que anunciaba que algo grande estaba ocurriendo. El arresto de La Voz fue, en esencia, la caída final de una dinastía criminal, pero también reabrió preguntas sobre la permanencia del cártel de Tláhuac, su estructura residual y si nuevas células podrían estar disputando los restos de su poder. El cártel de Tláhuac nació como una estructura pequeña, de barrio, pero su crecimiento fue tan rápido que pronto se convirtió en una de las organizaciones más influyentes dentro de la Ciudad de México. Su fundador, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, pasó de ser un operador del narcomenudeo local a crear un modelo criminal que mezclaba control territorial, extorsiones, distribución de drogas y una red de complicidades que alcanzaba incluso a mandos policiales. Su zona de poder se extendía por Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta, donde El Ojos impuso un régimen de miedo, pero también de lealtad. Su figura creció hasta convertirse en un símbolo del crimen capitalino.
Un capo que, según los reportes, regalaba despensas, financiaba fiestas patronales y protegía a ciertos vecinos, generando una doble imagen de benefactor y verdugo. La historia cambió el 20 de julio de 2017, cuando la Marina lo abatió durante un operativo en Tláhuac. Ese día, los narcobloqueos y la violencia se extendieron por la zona sur de la capital, marcando un antes y un después en la seguridad de la ciudad. Sin embargo, la muerte del líder no destruyó su organización. Su familia heredó el control. Su esposa, su hija Liliana, La Voz y otros parientes asumieron los mandos operativos, manteniendo vivo el negocio del narcomenudeo. Según los informes de inteligencia, La Voz fungía como enlace entre los distribuidores locales y los proveedores externos, mientras su madre coordinaba el movimiento del dinero y las extorsiones. Esa estructura familiar fue lo que permitió al cártel sobrevivir más de 7 años sin su fundador. Pero también fue su condena. Cada captura debilitó un eslabón más de la cadena hasta que el linaje completo terminó tras las rejas. Hoy, con La Voz vinculada a proceso, la justicia parece cerrar un ciclo iniciado con la muerte de su padre. Y el nombre de El Ojos, aquel que alguna vez infundía terror en Tláhuac, ahora solo aparece en expedientes judiciales y viejas fotografías del archivo policial. El golpe final contra la estructura del cártel de Tláhuac no fue uno solo, sino una serie de detenciones que, pieza por pieza, desarmaron el legado de El Ojos. Un mes antes de la captura de La Voz, las autoridades habían ejecutado otro operativo en Hidalgo, donde fue arrestada la viuda del capo junto con otra de sus hijas. Ambas eran señaladas por encabezar la red financiera y de distribución de droga que operaba en el suroriente de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía de la CDMX, ambas mujeres mantenían contacto con antiguos subordinados del cártel, administraban rentas derivadas de cobros de piso y habrían intentado reactivar rutas de narcomenudeo en Tláhuac, Milpa Alta y Chalco. Su detención representó la fractura definitiva de la línea de sucesión familiar y dejó a La Voz como la única heredera libre, hasta su captura semanas después en Morelos. La prensa lo describió como el derrumbe total del clan. Y es que en menos de un mes, la Fiscalía Capitalina, con apoyo de Inteligencia Federal, logró lo que parecía improbable: desmantelar el último círculo de confianza del cártel, compuesto exclusivamente por mujeres de la familia Pérez Luna. El operativo en Hidalgo se desarrolló sin un solo disparo, pero con una precisión quirúrgica. Los agentes federales llegaron de madrugada, sellaron las calles aledañas y sorprendieron a las detenidas en un domicilio que funcionaba como centro de enlace y depósito de dinero. Dentro hallaron libretas con nombres, montos y referencias a varios puntos de distribución. Con esa captura doble, el linaje de El Ojos quedó oficialmente desarticulado. Las 3 mujeres, viuda, hijas y operadoras, pasaron de heredar el poder del cártel a compartir expediente y prisión. Y con ello, el cártel de Tláhuac perdió su rostro, su voz y su familia. La audiencia que vinculó a proceso a La Voz cerró más que un expediente judicial. Puso punto final a una era. El cártel de Tláhuac, que alguna vez desafió a la Marina, que impuso su ley en barrios enteros y tejió complicidades dentro de la ciudad más vigilada del país, hoy está reducido a fragmentos. Los especialistas en seguridad apuntan que ya no existe un liderazgo visible, solo células dispersas que operan de forma autónoma, sin coordinación ni influencia política. Algunas se unieron a grupos mayores, como la Antiunión o los Rodolfos, mientras otras se extinguieron por el fuego cruzado. La vieja estructura familiar, que durante años dio cohesión al cártel, se derrumbó bajo el peso de su propio apellido. En la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana celebra el resultado como un ejemplo de que la estrategia de inteligencia, y no la confrontación armada, está dando resultados. Pero entre los pasillos de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, todavía quedan huellas del viejo dominio de El Ojos. Murales descoloridos, casas vacías y vecinos que prefieren no hablar. El caso de La Voz también deja una lectura más profunda. El crimen heredado es una condena que no perdona generaciones. La historia del cártel de Tláhuac comenzó en los años de expansión del narcomenudeo y terminó con los hijos del capo frente a un juez, en una sala fría donde el apellido que antes inspiraba miedo ahora solo provoca silencio. Así se cierra el círculo de una familia que creyó controlar un territorio y terminó prisionera de su propio legado. Y en las calles donde alguna vez retumbaban las sirenas y los balazos, solo queda una frase que define el fin de toda estructura criminal: el poder del miedo es efímero. La justicia siempre encuentra su camino.